Hermanos, buenos días. Bueno, hemos tenido un tiempo donde hemos podido alabar al Señor, donde hemos podido expresar nuestra gratitud a Dios a través de las alabanzas. Y es lindo que podamos ser conscientes de las bendiciones de nuestro Dios en nuestras vidas y de esa manera venir cada domingo con una actitud de agradecimiento a Dios y darle a Él la adoración que Él merece, como la Biblia nos manda. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos permita ser guiados por su Espíritu Santo en la meditación de su palabra y así Él pueda hablar a nuestros corazones de tal manera que salgamos de este lugar habiendo escuchado a Dios. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Dios. Nos permite, Señor, a través de las alabanzas, expresarte, Señor, lo que hay en nuestro corazón por ti. Y gracias, Señor. Y ahora, Padre, que ha llegado el momento de compartir tu palabra, Señor, permite poder, Señor, ser guiado por tu Espíritu Santo. Sí, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda, Señor, controlar o controle mis pensamientos, mis palabras, Señor, y todos podamos ser edificados, Señor, con lo que tú tienes para nosotros esta mañana. Gracias, Señor, por sostenernos, por fortalecernos, por animarnos, Señor, cada día. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Amén. Bueno, uno mira o uno ha escuchado estos versos del verso 6 hasta el verso 16 y uno puede preguntarse, ¿qué podemos sacar de estos versículos? ¿Qué nos pueden enseñar estos versos acerca de la oposición que como creyentes vivimos en el mundo? Estaba pensando si llamarle o ponerle al título de estos versículos Oposición Espiritual parte 2, porque el domingo pasado escuchamos al pastor Alex hablar justamente sobre la oposición espiritual y él hablaba de la realidad de los enemigos espirituales, como los enemigos tienen estrategias y también nos animaba a que debemos enfrentar a los enemigos espirituales. Y lo que tenemos en los versos 6 al 16 no es distinto, tiene que ver con la oposición a la obra de Dios. Tiene que ver con la lucha espiritual que como creyentes vivimos cada día. Tiene que ver con las pruebas y las tentaciones que podemos experimentar los hijos de Dios, que no debe ser extraño a nuestras vidas. Y digo que no debe ser extraño a nuestras vidas porque el apóstol Pedro, hablándole a los creyentes en el momento en el cual estaban siendo perseguidos y estaban regados por algunas partes del mundo conocido de aquel entonces, el apóstol Pedro les va a decir, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Eso quiere decir que lo normal y lo regular en la vida de todo creyente que quiere y desea vivir piadosamente va a tener oposición. Va a pasar por luchas espirituales. Va a ser constantemente probado también. Y va a pasar por muchas tentaciones. Por lo tanto, no es ajeno a la vida cristiana, a la vida espiritual, la oposición. Y vamos a sentir la oposición cuando queremos servir al Señor, cuando queremos agradar al Señor con nuestro servicio a Él. Y de eso se trata estos versículos. Se trata justamente de la oposición que sintieron los que habían venido del cautiverio en Babilonia hacia Jerusalén con el propósito de restaurar el templo, que significaba ser restaurados en su adoración a Dios, significaba ser restaurados en su comunión con Dios.
pero también necesitaban reconstruir la ciudad, es decir, poner los muros de protección a la ciudad de Jerusalén y levantar la ciudad de Jerusalén de tal manera que recobraran su identidad nacional y pudieran percibir también la protección de Dios para ellos. Y en interín de hacer la obra de Dios, surgen los opositores al plan de Dios, surgen los opositores a la obra de Dios. Y como digo, eso no es ajeno a la iglesia. La iglesia, a través del tiempo, desde la iglesia apostólica, pasando por la iglesia primitiva, la Edad Media, a nuestros días, la iglesia siempre ha sido objeto de persecución, siempre ha sido objeto de oposición. No es extraño a la vida cristiana que podamos pasar por momentos de dificultad, por momentos de oposición. Y eso es lo que tenemos en estos versículos. Ahora, hermanos, es interesante porque cuando uno mira verso 4, 5, para pasar al verso 6, hay un lapso de tiempo. Cuando se habló de los versos 1 al 5 la semana pasada, estamos hablando del segundo año del rey Ciro de Persia, que comienzan a levantar los muros o comienzan a levantar las bases del templo. Y termina el verso 5 diciendo que el templo fue terminado o fue otra vez, comenzó la obra de edificación del templo en el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Pero si se dan cuenta, de Darío a Asuero hay muchos años. De Ciro a Darío hay muchos años. De Ciro, el primer rey de Persia, hasta Artajerjes hay alrededor de 100 años. Por lo tanto, del verso 6 hasta el verso 24, o hasta el verso 23 del capítulo 4, hay más o menos hay unos 80 a 100 años de historia. Y lo que vamos a ver es que durante todo ese tiempo, el pueblo que vino de la cautividad fue perseguido. El pueblo que vino de la cautividad pasó por momentos de mucha oposición. Mucha oposición. Por eso, a manera de introducción, podemos decir lo siguiente. El libro de Esdras relata la restauración del pueblo de Israel después del exilio. Sí, hermanos, recordarán ustedes que cuando el pueblo vino del cautiverio, ¿qué fue lo primero que hicieron? Fue levantar el altar de los sacrificios y sacrificar allí los animales. ¿Sinónimo de qué? De que habían sido restaurados espiritualmente, estaban siendo restaurados. Pero pronto necesitaban también sentir que podían tener una identidad como nación y empezaron también a levantar la ciudad y a querer reconstruir los muros. Pero ahí es donde viene también la oposición, no solamente en la reedificación del templo, sino también en la reconstrucción de la ciudad. Dios había movido el corazón del rey Ciro de Persia para permitir la reconstrucción del templo en Jerusalén. Sin embargo, esta misión no avanzó sin tropiezos. Lo vemos en el verso 4 y 5 que el pastor Alex nos compartió la semana pasada. Los que vivían en Samaria, los que habían sido traídos de Siria, de Babilonia, para habitar en Samaria, fueron los que se encargaron de ser el instrumento de Satanás para oponerse al avance de la edificación del templo y de la reconstrucción también de la ciudad. Así que no fue fácil para los que habían venido del cautiverio obedecer a Dios en levantar el templo y reconstruir la ciudad. Versos 4 y 5 nos muestran lo feroces que fueron los opositores de Israel
al tratar de detener la reconstrucción del templo y de la ciudad. En los versículos que vamos a ver esta mañana, del verso 6 al verso 16 o al verso 23, vamos a ver que los enemigos no solamente trataron de intimidarlos a través de acciones y palabras, sino que ahora lo hacen de otra manera a través de las autoridades políticas del reino de Persia. Comenzaron a escribir cartas acusatorias que buscaban medios legales y políticos para detener la obra de reconstruir el templo y también levantar los muros de la ciudad, porque de esa manera ellos podían volver otra vez a sentirse bajo la protección de Dios y haber recuperado su identidad como nación, muy importante para el pueblo judío que había regresado de la cautividad. Entonces, ¿qué me propongo esta mañana o qué nos proponemos esta mañana? Lo siguiente, este pasaje nos recuerda que todo intento genuino de obedecer y glorificar a Dios enfrenta oposición. Eso nos proponemos ver esta mañana. Que todo intento genuino de obedecer a Dios y glorificarle enfrentará oposición. Pero también estos versos nos enseñan que Dios sigue siendo soberano y su plan nunca se frustra. Nunca cambia Dios sus planes. Y el enemigo, por algún momento, Dios le puede permitir detener las cosas, pero no puede frustrar por siempre los planes de Dios. Lo que yo intento esta mañana es que podamos ver 3 lecciones en estos 10 versículos que vamos a estudiar esta mañana. Primera lección, verso 6 al verso 10. Primera lección, verso 6 al verso 10. Dice, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en los días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitridates, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum, canciller, y Sinsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Sinsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces y gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Ahora, hermanos, permítanme desenredar de alguna manera todo lo que hemos leído en estos versículos. En primer lugar, se nos nombra 2 reyes. Asuero, usted lo puede encontrar también en el primer capítulo del libro de Esther, capítulo 1, versículo 1. El rey Asuero formó parte del contexto histórico en el momento del cautiverio persa. En el tiempo de la reina Esther, ahí fue el tiempo de reinado de Asuero. Estamos hablando de los años 486 a.C. al 465 a.C. Luego se nos nombra a otro rey llamado Artajerjes. Artajerjes también fue un rey persa que gobernó después de Asuero del 465 al 424 a.C. Y usted se preguntará, ¿y quién gobernó después de Ciro? Bueno, después de Ciro gobernó el rey Cambises del 530 al 522. Y después de Cambises gobernó el rey Darío del 522 al 486. Y después de Darío viene Asuero y después de Asuero viene Artajerjes. De tal manera que hay 100 años de historia en esos 10 versos.
100 años que el pueblo tuvo que soportar la oposición a la obra de Dios. Pero hay otras cosas que podemos mirar. Los nombres que se mencionan aquí son nombres de autoridades políticas, gobernadores, cancilleres y escribas o secretarios que eran autoridades que estaban de parte del rey persa habitando en Samaria y que eran los encargados ¿de qué? De controlar que todos los ciudadanos que vivían en toda esa parte que había sido conquistada por los asirios, luego por los babilonios y luego por el imperio persa, no le hicieran problemas al rey, Estos hombres eran autoridades que habían sido puestas por el rey persa, habitaban en Samaria y Samaria legislaba sobre Jerusalén. ¿Cuál era el temor? El temor era que al reconstruir los muros, al levantar el templo, los que habían venido de la cautividad se sientan fortalecidos y ellos perdieran ¿qué? Perdieran autoridad en Jerusalén. Y por eso hacen todo lo que hacen para evitar la reconstrucción del templo y la reconstrucción también de la ciudad. Dos cosas me parece que podemos ver en los enemigos que se oponen a la obra de Dios. La oposición puede ser en primer lugar de muchas maneras, de muchas formas. Y lo que vamos a ver aquí es que esas dos maneras son, en primer lugar, son sistemáticas y persistentes. Sistemáticas y persistentes. Ahora, ¿por qué sistemáticas? Porque uno ve un plan ejecutado aquí. Porque miren el verso 4 y el verso 5, hay 3 verbos que se usan allí. Verso 4 dice, pero el pueblo de la tierra intimidó. Y luego dice, atemorizó. Y en el verso 5 dice, sobornaron. Y saben, hermanos, la palabra intimidar en el hebreo, como se está usando en el verso 4, significa presionar, hacer sentir a la persona incapaz, hacer que la tarea parezca imposible. ¿Sabes? Esta palabra tiene un énfasis psicológico, un énfasis mental. Se trata de volver a la persona incapaz. Ahora, hermanos, ¿saben? La mente tiene mucho poder. Cualquiera que trabaje en tu mente te puede llevar a una depresión. Nuestros pensamientos dirigen nuestro estado de ánimo. Y cuando usa aquí el verbo intimidar, llegaron al punto de hacer sentir a las personas que estaban levantando el templo y tratando de reconstruir la ciudad, de hacerlos sentir incapaces, de hacerlos sentir que la tarea era imposible. Entonces, pongámonos a pensar cómo trabajaron en su mente y en sus emociones. Por eso, hermano, qué delicado es cuando nos exponemos a cosas que no debemos exponernos. Pensamientos entran a nosotros y nos atemorizan. Nos acobardamos. Nuestras emociones parecen descontroladas. Hay que tener cuidado con nuestra mente. Los enemigos armaron todo un plan y comenzaron primero a intimidarlos, a hacerlos sentir incapaces. Pero luego avanzan porque hablan de atemorizar. Y sabes, esta palabra en el idioma hebreo significa perturbar, causar terror, confusión. La idea es paralizar a la persona a través del terror, a través del miedo. Quitarles la confianza espiritual, quitarles la pasión por lo que están haciendo. Era como robarles el alma. ¿No has sentido que cuando empiezas a hacer algo, empiezas con mucha ilusión y cuando viene alguien y te desanima, es como te quita el alma?
Y te sientes inseguro y más tarde incapaz de seguir adelante. Pero no se contentaron con eso. Luego siguieron. ¿A qué siguieron? Siguieron dice el verso 5, sobornaron. Y hermanos, de soborno sabemos mucho. Sabemos mucho, ¿por qué? Por lo que pasa en el país. Sabemos que las autoridades son comprables. Casi la mayoría de las autoridades son comprables. Ahí por ahí algún lunar, pero en realidad estamos viviendo, quién sabe, los peores momentos en la sociedad peruana, desde el más alto cargo hasta la persona con menos autoridad. Todos, quién sabe, tienen un letrero con "se vende". Así que sabemos mucho acerca de eso. Y estas personas no se limitaron solo a intimidar con palabras, sino que fueron a pagar a las autoridades para amedrentar a los que estaban tratando de hacer la obra de Dios. En ese sentido, entonces, luego, más tarde, ¿qué hicieron? Mandaron cartas al rey Asuero. Ya no se contentaron solo con hablar y pagar, sino que ahora entran al terreno político, involucran a las autoridades hasta el rey de Persia. Y mandan cartas. Y en ese sentido, entonces, la persecución la oposición fue sistemática. Había un plan de acción, y por eso fue sistemática. Pero también nos hace ver que fue persistente. ¿Por qué persistente? Porque la meta que era detener que siga la obra de levantar el templo y detener que siga la construcción de la ciudad, el levantar los muros de la ciudad, como dice aquí. Como dice, si levantan la ciudad, esta ciudad es rebelde. Si ponen los muros, no te van a pagar impuestos. Si ponen los muros, se van a sublevar contra ti. Por lo tanto, entonces, no solo detuvieron la construcción del templo, sino también el levantar los muros de la ciudad. ¿Lo consiguieron? Momentáneamente sí, porque mire el verso 23 y el verso 24. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Sinsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar. ¿Cómo? Con poder y violencia. Violencia. Esta carta hablaba de ¿qué? ¿Detener qué? Detener la reconstrucción de los muros de la ciudad de Jerusalén. Pero el verso 24 vuelve otra vez al verso 5, porque el verso 24 dice: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Por lo tanto, lo que vemos aquí es que la oposición aparece de muchas formas. Es sistemática y es persistente. Persistente. Hermanos, no debemos olvidar estos adversarios que se nombran aquí. Son adversarios que, como hemos visto la semana pasada, fueron gente traída desde Damasco, sirios, asirios y babilonios, para habitar la ciudad de Samaria, porque todas las tribus del norte fueron llevadas al cautiverio por el imperio asirio, y el imperio asirio fue conquistado por el imperio babilónico, y el imperio babilónico más tarde por el imperio persa. Por lo tanto, cada imperio que conquistaba el imperio anterior repoblaba las ciudades. Y cuando se repobló Samaria desde el imperio asirio, pasando por el babilónico y el imperio persa, pasaron a vivir en Samaria asirios, babilónicos, a Samaria. Y sabes, esta gente, cada pueblo que vino a habitar Samaria tenía sus propios dioses. Y aún así, también, entre comillas, adoraban a Jehová. Mira los dioses de esos pueblos en Segunda de Reyes, capítulo 17. Mira, para que veas la gran oposición espiritual que enfrentaba el pueblo de Dios. Tremenda oposición espiritual a la obra de Dios. Mira, Segunda de Reyes, capítulo 17. Mira los versos 29 al 31. Mira.
Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los babilonios hicieron a Sucot Benot. Los de Cuta hicieron a su dios Nergal. Y los de Hamat hicieron a Asima. Los abeos hicieron a Nishab y a Tartat. Estos eran sus dioses. Y los de Sefarvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adremelet y a Anamelet, dioses de Sefarvaim. Mira todos esos dioses que adoraban estos pueblos, incluyendo a Jehová también. Mira la tremenda oposición espiritual que enfrentaba el pueblo de Dios en la adoración a Dios, en tratar de recobrar la identidad como nación y a la vez también sentirse seguros como pueblo en la presencia de Dios. ¿Qué aprendemos? Aprendemos en estos versos 6 al 10 que el enemigo no se cansa fácilmente. Si no logra desanimarnos de una manera, buscará otras. Tenemos que ser conscientes, el enemigo no se cansa fácilmente. Buscará muchas maneras de poder desanimarnos, de poder meternos miedo, de intimidarnos. El enemigo no se cansa, buscará otras maneras. ¿Cómo vemos esto en el Nuevo Testamento? ¿Sabes, hermano? Es interesante. Lo que pasó, el pueblo que vino de la cautividad, lo vivió también el Señor Jesús. Y lo vivió también la iglesia en el primer siglo. Y lo vivimos hoy en día también. Mira lo que dice Lucas capítulo 4 y el verso 13. Lucas 4, verso 13. Mira lo que dice ahí, la experiencia de nuestro Señor Jesús es en el tiempo de las tentaciones. Mira lo que dice, versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Quién está detrás de la oposición a la obra de Dios? ¿Quién? Los instrumentos son seres humanos como nosotros, pero atrás de él, ¿quién está? Satanás. Siempre está Satanás. Mira lo que el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 15 y el verso 20. Hermanos, no nos extrañemos. Toda aquella persona que quiere servir a Dios, todo creyente que quiere vivir piadosamente, toda persona que quiere glorificar a Dios con su vida, esto va a pasar. Mira lo que dice Juan 15 y el verso 20. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mis palabras, también guardarán la vuestra. Pero hermanos, no nos creamos diferentes al Señor Jesús. Si el Señor Jesús fue perseguido, entonces nosotros también vamos a ser perseguidos. Vamos a tener oposición en el servicio al Señor y en vivir como a Dios le agrada. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 y el verso 12, para que entendamos que lo que pasó el pueblo de Dios, Israel, en el Antiguo Testamento, lo vivió el Señor Jesús y lo vive la iglesia. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 12. Dice lo siguiente. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Persecución. Pablo también nos advierte en Efesios capítulo 6, verso 12, como hemos visto la semana pasada, el apóstol Pablo en el capítulo 6 del libro de Efesios y el verso 12, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabes? A veces pasamos por alto esta palabra. Los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Sabes cuál es este siglo?
este siglo en la Biblia se distingue como este tiempo en el cual estamos viviendo hasta que Cristo venga por segunda vez. A eso se refiere este siglo. ¿Y tú sabes cuándo viene Cristo? No. Porque la Biblia no lo dice. El mismo Señor Jesús en su humanidad dice, yo no lo sé, solo mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, la oposición, la persecución, el ataque espiritual lo vamos a tener toda nuestra vida terrenal. Toda nuestra vida terrenal. Y no nos asombremos de eso. Cuando la Biblia habla de este siglo, hace énfasis a todo este tiempo hasta la segunda venida de Cristo, cuando acaba este siglo y comienza el siglo venidero. Así que el apóstol Pablo nos recuerda eso. Entonces lo que estamos viendo en el Nuevo Testamento es que lo mismo que pasó el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el Israel que vino del cautiverio, tuvo oposición a obedecer a Dios de una manera sistemática y persistente. Y lo mismo tuvo el Señor Jesús y lo mismo ha tenido también los creyentes y la iglesia en general. Pero ¿cómo aplicamos esta verdad a nuestras vidas? ¿Cómo lo aplicamos hoy en día para nosotros? Estamos hablando de la lección de la oposición, aparece de muchas maneras en los versos 6 al 10 del capítulo 4 de Esdras. Creo que la aplicación es la siguiente. En primer lugar, no debemos sorprendernos cuando enfrentamos oposición. No te debe sorprender. Lo que deberíamos hacer es estar preparados. ¿Cómo? Con oración. Y saben, hermanos, me alegra que este miércoles hemos estado 48 hermanos orando. Aquí, y seguramente otros tantos en su casa orando porque se transmite el culto por Facebook. Y mientras más podamos reflexionar y meditar sobre la necesidad de estar en la presencia de Dios, mucho mejor preparado estaremos para enfrentar la oposición. Mucho mejor preparados estaremos para enfrentar la oposición. Así que no nos debemos sorprender, debemos estar preparados, en primer lugar, con oración. En segundo lugar, paciencia. Paciencia. Hermanos, recuerden, el escritor de Santiago dice que las tentaciones, las pruebas producen paciencia. Y la paciencia es la capacidad de permanecer firmes durante los momentos de aflicción, durante los momentos de prueba. Y en tercer lugar, confianza en que Dios nos fortalece en medio de las dificultades. Tenemos que tener confianza en que Dios nos fortalece en medio de las dificultades. Porque, hermanos, la oposición puede aparecer como burlas. Es decir, hay personas que se ríen de nuestra fe. Ya el Salmo 1 lo dice. Bienaventurado aquel que no estuvo con escarnecedores o burladores. Porque van a haber personas que se van a burlar de nuestra fe, de que somos creyentes, de que somos cristianos. Vamos a tener críticas, nos van a acusar de que somos fanáticos, de que somos intolerantes, de que estamos atrasados. Y sí, la iglesia tiene ese cliché de ser intolerante, pero ¿qué importa? Somos intolerantes a las cosas que ofenden a Dios, a aquellas cosas que van contra la palabra de Dios, intolerante a la ley del matrimonio igualitario, intolerante al aborto, intolerante a todo aquello que vaya en contra de la palabra de Dios. Entonces que nos llamen intolerantes y por eso vamos a ser perseguidos. Por eso vamos a tener mucha oposición en la iglesia. Vamos a tener presiones externas, es decir, el Estado mismo va a oponerse cuando da leyes antibíblicas. Es decir, que se oponen a principios en la palabra de Dios. Y lo vamos a sentir. En parte de Europa y los Estados Unidos lo sienten. Muchas personas han tenido problemas judiciales por
obedecer su conciencia y no la ley humana. Así que, hermanos, la oposición no es ajena. La oposición se disfraza de muchas maneras, de muchas formas, y es sistemática y es persistente. Sistemática porque obedece a todo un plan, y persistente porque cumple metas. Cumple metas. Así que como creyentes debemos estar atentos y fortalecidos en nuestra comunión con Dios y en la palabra para no ser sorprendidos. Así que ya sabemos, ya estamos alertados. Y hermanos, yo no puedo decir que en este tiempo no estemos siendo perseguidos o no tengamos oposición. ¿Sabes por qué? Porque yo no soy omnisciente. El único omnisciente es Dios. Y solo Dios sabe lo que tú vives en tu centro donde estudias, en tu centro de trabajo y en la comunidad donde tú te desarrollas. Solo Dios conoce tus circunstancias de vida. Y tú podrías estar teniendo tremenda oposición por ser un creyente. Y el que yo no lo sepa no significa que la iglesia no esté siendo ni perseguida, ni los creyentes estén viviendo en oposición. Pero entiende, la oposición no es algo que debe sorprenderte, porque es natural en la vida cristiana. Es lo que en toda la Biblia encontramos que van a pasar los creyentes, los hijos de Dios. No debemos sorprendernos. Por eso, hermanos, ¿cuánto daño le hace a la iglesia a aquellos que predican paz, paz, cuando sabemos que la Biblia enseña que este siglo no va a mejorar? No va a mejorar. Que las cosas van a ir de mal en peor. De mal en peor. Y lo único que apelamos es a la gracia y a la misericordia de Dios para sostenernos, para fortalecernos, para consolarnos y para animar nuestro corazón en medio de las oposiciones que podamos tener como iglesia y en lo personal, en nuestra vida espiritual. Así que, hermanos, para poder entender lo que estas personas muchos siglos antes de Cristo experimentaron, lo que el mismo Señor Jesús experimentó y lo que la Iglesia Apostólica experimentó y lo que nosotros experimentamos hoy en día, no es diferente. Por eso estudiamos estos libros, porque a pesar que son historia y son libros históricos, tienen lecciones importantes para nosotros hoy en día. Y tenemos que considerar esas lecciones para no terminar siendo sorprendidos por el enemigo. Tenemos que estar preparados. Así que, primera lección, la oposición aparece de muchas maneras, de muchas maneras. En segundo lugar, la oposición busca intimidar y detener la obra de Dios. La oposición siempre busca intimidar a uno y detener la obra de Dios. Mira los versos 11 al 13. Dice lo siguiente: y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala. Mira los adjetivos que le ponen a la ciudad de Jerusalén. Edifican la ciudad rebelde y mala. Y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuese reedificada y los muros fueran levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Métete con el bolsillo de alguien, métete con el dinero de alguien y pronto tendrás una respuesta. Es la realidad. No escapa a nuestra realidad. Olvidé decirles que esta carta fue escrita en arameo. ¿Por qué? Porque era el idioma oficial que se hablaba
en el reino que había sido conquistado por Babilonia y luego más tarde por los persas. Cuando el imperio griego conquista el imperio persa, el idioma cambia, el idioma se vuelve a ser el idioma oficial, el griego. Y aun cuando el imperio romano conquistó Grecia, todavía el idioma griego tuvo su influencia hasta la caída del imperio romano. Pero hermanos, lo que vemos aquí es una oposición que busca intimidar y detener la obra de Dios. Ahora es interesante porque, hermanos, mira cómo empiezan la carta. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Son franeleros, ¿no? Bastante franeleros. Chupamedias, como les decimos aquí hoy en día, ¿no? Tratando de ganar, ¿qué? El corazón del rey. Y hermanos, cuando nuestros enemigos quieren conseguir algo, son tremendamente astutos, muy astutos. No debemos olvidar eso, son muy astutos. En su carta, los adversarios acusaron a los judíos de ser rebeldes, diciendo que si se construía Jerusalén, dejarían de pagar tributo y se volverían una amenaza para el imperio. Y la intención era sembrar, ¿qué? La desconfianza en el rey y detener la construcción. Y hermanos, pregunto, ¿este era el propósito por el cual estaban reedificando la ciudad y levantando los muros del templo? No, no era ese el propósito. El propósito era sencillamente tener un lugar donde adorar a Dios y servir a Dios y recuperar su identidad como nación. Ese era el propósito. Pero los enemigos de la obra de Dios lo que hacen es tratar de amedrentar al rey diciéndole, no te van a pagar impuestos. Y será una amenaza para el imperio. Será una amenaza para el imperio. Entonces, ¿qué vemos aquí de los enemigos? Los enemigos mienten, los enemigos exageran. Espera eso en el tiempo de oposición. Ahora, es cierto que Jerusalén había sido una ciudad que había tenido reyes fuertes, una ciudad que muchas veces se había levantado. Pero hermanos, el propósito de reconstruir los muros otra vez y la ciudad no tenía nada que ver con dejar de pagar impuestos, tenía que ver con adorar a Dios. Ese era el propósito, adorar a Dios, adorar a Dios. Pero hermanos, estos versos nos muestran dos formas de mirar que hay en el mundo acerca de la acción de Dios. Para el mundo natural, las personas que no conocen a Dios miraban cómo era lo que había pasado con el pueblo de Dios. ¿Y qué veían ellos? Veían una ciudad rebelde, una ciudad que había sido sometida por rebelarse. ¿Pero acaso esa fue la razón por la que el pueblo de Dios pasó tanto sufrimiento? No. La razón fue por lo que no obedecieron a Dios. Dios los estaba disciplinando. Así que el mundo natural percibe algo distinto de lo que la iglesia misma percibe acerca del obrar de Dios entre nosotros. Satanás está en control del mundo. El objeto de oposición somos nosotros. A quienes el enemigo está mirando constantemente es la iglesia. Al mundo lo tiene bajo su dominio. Pero a la iglesia no, porque el Señor de la iglesia es el Señor Jesús. Así que nosotros somos la meta del enemigo. Nosotros somos el objeto de Satanás. Tratará de hacer lo posible para desanimarnos, para intimidarnos, ¿a fin de qué? De paralizarnos. Cuando el enemigo no puede destruir la obra con fuerza, intenta con calumnias y miedo. De esa manera,
tratan de paralizar nuestro accionar en las cosas de Dios. Pero ¿cómo vemos esto en el Nuevo Testamento? Lo vemos también en la vida de Jesús. Mira Lucas 23 y el verso 2. Mira, es interesante porque lo mismo que pasó el pueblo de Dios de regreso de la cautividad, lo vivió el Señor Jesús. Mira lo que dice Lucas 23 y el verso 2. Dice así: y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Así que lo mismo que pasó hace más de 500 años, lo estaba viviendo el mismo Señor Jesús. Pero también lo vivió la iglesia. Mira, Hechos 17. Y la experiencia de los creyentes en Tesalónica, mira el verso 6 y el verso 7. Dice: pero no hallándoles, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey llamado Jesús. Mira, lo mismo que vivió el pueblo que regresó del cautiverio, lo vivió el Señor Jesús y lo vivió también la iglesia apostólica y lo vivimos también nosotros hoy en día. Lo vivimos también nosotros hoy en día. Y hermanos, no será una sorpresa que más adelante tengamos aún que ser perseguidos por el mismo Estado. Y que no nos asombre. Lo que sí es necesario hacer es prepararnos. Prepararnos. Porque la oposición siempre tratará de intimidarnos y de esa manera detener la obra de Dios. Pero ¿cómo aplicamos eso hoy en día a nuestras vidas? ¿Cómo lo traemos? Eso que pasó hace muchos años antes de Cristo, que pasó en el tiempo de Cristo, que pasó en el tiempo de la iglesia apostólica, ¿cómo lo traemos hoy en día a nosotros? Bueno, me parece que lo traemos de esta manera. Hoy la oposición al Evangelio sigue buscando desacreditar a la iglesia. La presenta como una iglesia intolerante, como una iglesia peligrosa, como una iglesia retrógrada. Así nos presentan. Y hermanos, no es que no amamos a la gente, porque Dios nos manda: ama a tu prójimo. Lo que no amamos son sus acciones, son sus acciones. Y hermanos, las puertas de este lugar están abiertas para los pecadores. Porque nosotros sabemos, porque hemos tenido esa condición. El pecado no es Señor de nuestras vidas, porque el Señor de nuestras vidas es Cristo, pero seguimos teniendo una proclividad al pecado. Porque tenemos momentos en que pecamos. Este lugar está abierto para todas aquellas personas que vengan a este lugar a escuchar el mensaje del Evangelio. Y cuando hablo del mensaje del Evangelio estoy hablando de ¿qué? De que Cristo murió por el hombre pecador y que resucitó para darnos vida eterna y que vendrá por segunda vez. Así que el enemigo trata de desacreditar la iglesia para que la iglesia no siga anunciando las buenas nuevas de salvación. Que en Cristo hay salvación. El enemigo trata de desacreditar la iglesia. Pero no solo eso, muchos cristianos enfrentan intimidación en su trabajo, en sus familias, para mantenerse fieles a la palabra. Hermano, yo me pregunto, qué difícil debe ser cuando en una familia uno solo es cristiano. Uno solo ha entregado su vida a Cristo. ¿Por qué es difícil? Porque toda la familia tratará de ¿qué?
tratará de que esa persona haga exactamente lo mismo que todos en la familia hacen. Y cuando no participe, ¿qué va a pasar? Lo van a menospreciar. Lo mismo puede pasar si tú eres el único creyente en tu trabajo. ¿Cómo se van a burlar de ti tus amigos? Porque van a querer ¿qué? Jalarte, van a querer que tú vayas en el mismo desenfreno que ellos van. Y si tú caes, son felices. Son felices. Y lo mismo va a querer la sociedad de la iglesia, que sea una iglesia mediocre, que sea una iglesia que no sabe cómo defender su fe. Y seremos la burla de la sociedad cuando un creyente no está preparado. Y la Biblia nos habla de que debemos estar preparados para dar razón de nuestra fe, razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo defender lo que yo creo. Me temo que no todos estamos preparados para eso. La tentación que todos pasamos es cerrar la boca para no tener problemas. Como dicen, como el avestruz, siempre mete la cabeza a la tierra. Y de esa manera piensa que los problemas se han acabado. No, hermanos. La iglesia está para enfrentar los problemas. Recuerden ustedes, los apóstoles, Pedro y Juan, fueron llevadas ante las autoridades religiosas y las autoridades religiosas trataron de amedrentarlos para que no siguieran predicando. ¿Y qué dijeron Pedro y Juan? Díganme, ¿es para ustedes mejor obedecer a Dios o a los hombres? Nosotros vamos a obedecer a Dios. Y aunque eso significa que tu vida esté expuesta al peligro. Porque, hermanos, nuestra seguridad no está en evitar la oposición, sino en mantenernos fieles a Cristo. Ahí está nuestra seguridad, en mantenernos fieles a Cristo. La seguridad no te lo da cuán fuerte eres físicamente, cuán astuto eres mentalmente. No. La seguridad te da el hecho de depender del Señor. Hermanos, qué lindo cuando uno lee pasajes que te animan, que te fortalecen, como las que el rey David pudo escribir en su experiencia con Dios. Qué lindo que el rey David diga lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mío, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Qué lindo que tú puedas percibir eso de parte de Dios en tu vida cuando pasas momentos de aflicción, cuando tienes momentos de lucha. O podamos decirle todos a Dios: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, mi Dios, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio eres tú, Señor. Así tenemos que actuar, así tenemos que responder cuando estemos siendo perseguidos, cuando estemos percibiendo oposición. Así debemos responder, como se nos muestra en la Biblia que respondieron los hombres de Dios cuando pasaron momentos de oposición, cuando pasaron momentos de prueba, cuando tuvieron que resistir la tentación. Dos lecciones vamos aprendiendo de estos versos. Versos 6 al 10, la oposición aparece en muchas maneras. Versos 11 al 13, la oposición busca intimidar y detener la obra de Dios. Pero en tercer lugar, versos 14 al 16, nos muestra esta tremenda, gran lección. La oposición no puede detener el plan de Dios. La oposición no puede detener ni puede acabar con los planes de Dios. Eso que nos muestra, hermanos, que tenemos un Dios inmutable, que tenemos un Dios todopoderoso,
que tenemos un Dios soberano, que tenemos un Dios que cumple propósitos. ¿De qué me vale eso? De caminar confiando en el Señor todo el tiempo. No importa lo que pase alrededor de la vida. ¿Se dan cuenta cómo estas grandes verdades podemos aplicarlas a las realidades de nuestras vidas? Y así nos fortalecemos. Y así nos animamos. Pero mira lo que dice el verso 14 al 16. Dice así: siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacértelo saber, rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallaréis en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región del más allá del río no será tuya. Ese era el meollo de todo el asunto. Los que se oponían a la obra tenían miedo de perder su autoridad sobre Jerusalén. Tenían miedo de perder su dominio sobre la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios. Ahora, hermanos, ¿sabes? En su carta a los adversarios pidieron revisar las memorias. Su meta era lograr que el rey ordenara detener la obra, y por un tiempo lo consiguieron. Lo consiguieron, porque el verso 24 dice: entonces cesó la obra de la casa que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Sabes cuánto tiempo se suspendió la construcción del templo? Se suspendió por 15 años la reconstrucción del templo, hasta que Dios habló al profeta Ageo en Ageo 1:1 y a Zacarías, y los profetas fueron y exhortaron al pueblo que había venido de la cautividad, y después de 15 años comenzaron otra vez a edificar otra vez el templo, y 4 a 5 años más tarde terminaron la reconstrucción del templo. Antes de levantar los muros de la ciudad, terminaron de reconstruir el templo. 20 años llevó reconstruir el templo en Jerusalén. 20 años. Por eso digo que en alguna manera pudieron detener por un tiempo la obra de Dios. 20 años, pero al final el templo fue edificado otra vez, fue reconstruido otra vez, y los judíos tenían un lugar donde adorar a Dios, donde servir a Dios. Tenían un lugar para encontrarse con Dios. Pero no solamente eso, la ciudad de Jerusalén fue levantada a sus muros en el mismo reinado del rey que la paralizó. Artajerjes mandó una carta para paralizar el levantar los muros de la ciudad. Pero en el año 444, justo en el tercer regreso del cautiverio con Nehemías, el rey mismo que había detenido la obra, Artajerjes mismo, da orden para que Nehemías venga con cartas, con dinero, para levantar los muros de la ciudad. Y en 52 días se levantó los muros de la ciudad. Se levantó los muros de la ciudad. Antes de que termine el reinado del rey Artajerjes. Porque el reinado del rey Artajerjes terminó en el año 424. Por lo tanto, lo que vemos aquí es, la oposición puede retrasar, pero nunca va a cancelar lo que Dios ha determinado. ¿Qué determinó Dios? Reconstruir el templo y levantar los muros de la ciudad. ¿Por qué razón? Porque reconstruir el templo significaba ¿qué? La restauración espiritual del pueblo de Dios. Y reconstruir la ciudad, levantar los muros de la ciudad, ¿qué significaba? Significaba que la ciudad, que el pueblo volvía a tener su identidad, volvía a sentirse que Dios estaba protegiendo y que Dios estaba encima de ellos como nación. ¿Cómo vemos esto en el Nuevo Testamento? Cuando uno va al Nuevo Testamento, el Señor Jesús dijo lo siguiente: edificaré mi iglesia
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, luchas vamos a tener de todas partes. Y muchos creyentes a través de la historia han ofrendado sus vidas por la causa de Cristo, pero la iglesia no se ha terminado. La iglesia sigue firme y fuerte, creciendo en el Señor. Porque la iglesia no descansa en nosotros. ¿Descansa en quién? En el Señor Jesús. Él es el Señor de la iglesia. Tú y yo somos sus hijos, instrumentos, hijos de Dios, instrumentos para la gloria suya. Y el apóstol Pablo nos dice en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del fin, aunque pasemos oposición, aunque pasemos pruebas, aunque tengamos que enfrentar tentaciones en la vida. Lo que Dios empezó a hacer con su iglesia, lo que Dios empezó a hacer en nuestras vidas, Él lo va a terminar. Lo va a terminar. ¿Cómo aplicamos esto en nuestras vidas? ¿Cómo aplicamos eso a nuestro tiempo? Creo que la aplicación es la siguiente. En nuestra vida personal puede parecer que la oposición nos ha detenido. Ministerios detenidos, oraciones no respondidas. Pero hermanos, Dios obra a su tiempo. Tenemos que esperar y ser pacientes hasta que Dios nos quite los enemigos. Hasta que Dios nos libere de los enemigos. Como David oraba a Dios por quitar los enemigos que hacían frente a su vida. En la iglesia puede haber periodos de lucha, de escasez o de persecución, pero el plan de Dios es inconmovible. Nada puede mover los planes de Dios. Entonces, ¿qué es nuestra tarea? Nuestra tarea, hermanos, es mantenernos confiados, activos y fieles, sabiendo que la obra de Dios es de Él y que Él la va a completar. Él la va a completar. ¿Cómo terminamos esta mañana? Terminamos con estas 3 grandes verdades. En primer lugar, la oposición es persistente y heterogénea. La palabra heterogénea significa variado. En segundo lugar, la intención de los enemigos es detener la obra de Dios sembrando pánico y desaliento. Y en tercer lugar, la oposición nunca podrá eliminar los planes de Dios. Nunca podrá eliminar los planes de Dios. Entonces, como creyentes, tenemos que esperar la oposición, pero debemos resistir con fe y perseverar con obediencia. Resistir con fe y perseverar con obediencia. Hermanos, hay muchas cosas todavía que el Señor quiere hacer en nuestras vidas y con nuestras vidas para alcanzar a aquellos que todavía no le conocen. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, que podemos, Señor, poner nuestra confianza y esperanza en ti como Dios todopoderoso, como Dios omnisciente, como Rey soberano, como un Dios misericordioso. Gracias, Dios, porque son todos estos atributos con los que tú, Señor, te muestras a tu iglesia. Gracias, porque podemos, Señor, hacer la obra confiando en que tú estás, Señor, con nosotros, en nosotros y por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú nos has permitido avanzar hasta ahora en nuestra vida espiritual y como iglesia. Sabemos que hay muchísimas personas en este lugar de Covicorte que no te conocen. Y también sabemos, Señor, que a ti te ha placido ganar a este mundo por la locura de la predicación y que los instrumentos que tú usas son
somos nosotros, tus hijos, Dios, la iglesia del Señor Jesús. Permítenos, Padre, aún en medio de las dificultades de la vida, seguir, Señor, siendo fieles, fieles a ti, fieles al mensaje que comunicamos desde tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.